Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, estamos viendo que ya pudimos encontrar esta función de indiferencia, curva de indiferencia que viene de la curva de la función de utilidad y que es un nivel en esa montaña que vimos en R3. Entonces el consumidor va a estar incentivado a moverse hacia arriba, ¿sí? Es como ir subiendo la montaña, ¿sí? Entonces, cada vez que se mueva va a encontrar otra línea de indiferencia que es paralela a la otra. Lo que pasa es que ahí está medio fea la que yo hice, pero tendrían que ser iguales, ¿sí? Tendrían que ser más o menos conservar la misma forma, ¿sí? Y estas líneas más arriba, ¿sí?, dan más utilidad, ¿sí? Aquí voy a modificar acá porque no quiero que me... Listo. Entonces, es como si me estuvieras moviendo en las escaleras de una pirámide, que sería esa montaña de utilidad. Entonces, imagínense que entonces irme subiendo en escalón es como ir multiplicando esto por el doble. Entonces, esta primera, aquí la utilidad era igual a 10, porque nosotros la calculamos aquí y de hecho vamos a verla. ¿Dónde está nuestra función de utilidad? Voy a recuperar la función de utilidad, que era esta. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar abajo. Me voy para abajo y la voy a poner aquí, nada más como referencia. Ay, no pego la de arriba. Nada más era 100 entre X. Ok, lo ponemos el 100 aquí. Dios mío, esto se mueve y no lo toques. Ok, entonces, nada más para que la tengamos aquí. Entonces esto es 100. Ok, entonces, si yo multiplico, porque era 10, ¿no? Esta era igual a 10. Pero si yo multiplico estos valores, ¿sí?, por 2, entonces voy a tener otra tabla, otra tablita, x1, x2, y aquí voy a tener 200, ¿sí? Aquí voy a tener 2, aquí voy a tener 100, aquí voy a tener 4, aquí voy a tener 66.66, aquí voy a poner 3, perdón, aquí es 6, aquí voy a tener 50, aquí voy a tener 8, aquí voy a tener 40, aquí voy a tener 10, aquí voy a tener 20 y aquí voy a tener 20, ¿sí? Y entonces, fíjense, nuestra curva de indiferencia original era x1 a la 1 medio por x2 a la 1 medio, ajá, y nosotros le dimos un valor originalmente de 10, pero esta vamos a ver cuánto nos da con estos valores. Entonces yo tenía x1 200 a la 1 medio por 2 a la 1 medio, ¿sí? Y entonces aquí con la poderosísima calculadora, raíz de 200, ahorita les digo, sería raíz de 200
¿sí? Por la raíz de 200 es 14.14 por raíz de 2. Raíz de 2 es 1.4142, ¿sí? Y la multiplicación de esto por eso es 19.99, que es que 19.99 es igual a 20. ¿Por qué? Porque me estoy desplazando y todos los valores de aquí me van a dar 20. Por ejemplo, el que sigue, raíz de 100 por raíz de 4 o 4 a la 1/2 es igual a 10 por 2 y es igual a 20. Entonces todos me van a dar 20. Vamos a probar el de 50 nada más para que vean, ¿no? O el de 60, no, el 50, el de 50. Entonces es 50 a la 1/2 por raíz de 8 y esto es igual, ¿sí? Fíjense, es raíz de 50 es igual a 7.7 7.07 por raíz de 8 es 2 por 2.82 y esto es igual, entonces este por este serían 19.99, que es igual a 20. Entonces cuando yo multiplique por 2, lo que está pasando es que me estoy yendo a la que sigue, al escalón que sigue, que sería con una utilidad de 20. Y si lo multiplico por 3, me va a dar otra utilidad, que sería de 30, ¿sí? Entonces sigue la lógica. Entonces cada vez que me vaya subiendo en la escalera, voy a obtener más utilidad, ¿sí? Entonces esa es la idea que queremos conservar en esta lógica, ya una vez que tenemos las curvas de indiferencia, que son que curvas de un nivel de utilidad, y entonces cada vez que yo me suba en esta escalera voy a obtener una utilidad mayor. Entonces el incentivo del consumidor en esta lógica, ¿sí? En esta lógica voy a copiar una gráfica, porque si no esto se va a ver muy feo. Acá debo de tener una sin nada, aquí está. Entonces voy a copiar, y me voy a donde estaba. Aquí mero. Pegar. Entonces ya tenemos esta gráfica. Entonces, la cuestión. El consumidor, vamos a poner con estas, quiere escalar estas curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces está incentivado, este es X1, este es X2, ¿no? Entonces cada punto que estén aquí, acuérdense, ¿sí? Tiene tanto de X2 y tanto de X1, ¿sí? Entonces él está incentivado a irse cada vez más acá, a subir en los escalones de esa montaña hasta llegar a la cima, ¿sí? Entonces, ¿qué se lo va a impedir? Aquí es donde viene ya lo que dice la teoría
microeconómica. Entonces, el consumidor, ¿sí? Entonces, el consumidor en este conjunto de elección que le habíamos llamado X, ¿sí? X grande, doble, o así lo habíamos puesto. En este conjunto de elección donde puede elegir todos estos puntos, sí, pero ahora ya con su función de utilidad, ¿sí? Aquí les voy a poner varias para que se vea. Entonces, él va a querer irse hacia acá, pero va a estar restringido. Entonces, él tiene una función de utilidad que depende de x1 y de x2, ¿no? Pero va a tener, la restricción fundamental es el ingreso. Entonces vamos a llamar a su ingreso, que este es el nivel de ingreso del individuo. Y entonces, si él quiere, su utilidad es comprar chicles y frutsis, ¿sí? Pero necesita que, para comprar los chicles y frutsis, necesita dinero. Entonces, su restricción va a ser su ingreso, ¿sí? Entonces, la cantidad de chicles y frutsis que compre va a estar en función de los precios de los chicles y frutsis. Entonces, en términos generales, ¿sí? El precio de X1 por X1, el precio de los chicles por la cantidad de chicles, más el precio de los frutsis por la cantidad de frutsis, ¿sí? Debe ser menor o igual a M. Y esta cosa que está aquí es la restricción presupuestaria. ¿Sí? Y entonces el problema que tiene el individuo es ir subiendo en la escalera, ¿sí? Pero va a haber una restricción que lo va a impedir. Vamos a ver cómo está la cosa. Voy a poner aquí una restricción, digamos algo así. Entonces voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, yo estoy suponiendo que el consumidor aquí tiene sus curvas de indiferencia. ¿Sí? Y entonces, él se quiere ir hacia allá, hasta arriba. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde va a llegar? Hasta donde se lo permita la curva de la restricción. Esta es la restricción. ¿Sí? Entonces, esta no se mueve porque es un nivel fijo de ingresos. ¿Sí? De hecho, si yo la quisiera ver, px1 más este es p1, p1 por x1 más p2 por x2 menor o igual que m, y yo despejara, por ejemplo, aquí ya sabemos que tenemos x1 y x2, ¿sí? Y yo despejara x1, entonces tendría p1 por x1, lo vamos a poner con igualdad porque lo máximo que se puede gastar es todo ese ingreso. Entonces sería igual a m, este está sumando, pasa restando, menos p2 por x2. Entonces x1 sería igual a m menos p2 por x2 entre p1, así. Entonces esta es esta línea recta, ¿sí? Es una recta con pendiente negativa, ¿sí?
Entonces, ¿hasta dónde voy a poder consumir? Aquí, donde son tangentes la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Entonces, la teoría del consumidor me dice que voy a encontrar x1 y x2 óptimas, ¿sí? Entonces, estas dos cantidades de x1 y de x2 que son tangentes a estas curvas de indiferencia y a la restricción presupuestaria son las demandas de los individuos y se llaman demandas marshallianas. Adivinen por quién, pues por Marshall, ¿no? Entonces ya aquí vamos a seguir ahora con la forma de encontrar esas demandas óptimas de manera matemática utilizando cálculo, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan cómo salen, y de ahí vamos a sacar ya digamos sería lo último de esta parte del consumidor neoclásico. Entonces vamos a ver ahora la forma de encontrar la solución mediante el cálculo, ¿sí? Entonces el problema del consumidor es maximizar la utilidad, ¿sí?, de x1, x2, ¿sí?, sujeta a P1 por x1 más P2 por x2, ¿sí?, menor o igual que m. Entonces, para eso hay un procedimiento que es el lagrangiano, o digamos, sí, vamos a plantear el lagrangiano. Entonces el lagrangiano, vamos a suponer que tenemos la función que habíamos puesto arriba, x1 a la 1 medio por x2 a la 1 medio, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí el lagrangiano. El lagrangiano es una función que va a depender de x1, de x2 y de un indicador, una letra lambda, que es el multiplicador lagrangiano. Después les explico para qué sirve este multiplicador, pero lo que queremos ahorita es encontrar la solución. Entonces esto va a ser x1, lagrangiano se plantea así, 1 medio x2 a la 1 medio, ¿sí?, que es la función objetivo, ¿sí?, aquí menos lambda por, fíjense aquí, voy a despejar m, más bien voy a pasar m del otro lado, entonces voy a tener p1 por x1 más p2 por x2 menos m debe ser menor o igual que 0, ¿sí? Entonces esto es lo que voy a poner aquí. Entonces voy a poner p1 por x1 más p2 por x2 menos m. Y entonces ahorita sí voy a que se acuerden de cálculo. Entonces voy a hacer derivada parcial de L con respecto a x1, ¿sí? Y entonces aquí tengo lo siguiente. Entonces te voy a derivar esta función con respecto a x1. Entonces tengo que derivar esto. Entonces es 1 medio de x1 a la menos 1 medio por x2 a la 1 medio menos, y aquí tengo que derivar con respecto a x, la derivada de x sin nada es solamente 1, entonces me queda menos lambda por p1, y esto es igual a 0. Luego la parcial del lagrangiano con respecto a x2, y esto es igual, ahora con respecto a x2 igual medio x1 sin cambio x2 a la menos 1 medio
menos, ahora con respecto aquí, la derivada de esta función con respecto a x2 aquí es p2. Esto es 0 y esto es 0. Entonces, menos lambda por p2 igual a 0. Y finalmente la última derivada. Entonces aquí voy a tener la derivada del lagrangiano con respecto a lambda. Y esto es igual a que aquí no hay lambda, entonces esto es 0. Y aquí nada más es esta lambda, entonces la derivada de lambda aquí es 1 y me queda todo esto. Entonces P1 por X1 más P2 por X2 menos M es igual a 0. Entonces de aquí voy a sacar la solución. Entonces fíjense aquí, este es un problema de optimización restringida, porque quiero maximizar esta función sujeta a una restricción. Y la forma es la forma lagrangiana que estamos aquí. Entonces estoy derivando, ¿sí? Derivando e igualando a 0. Y entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones y voy a obtener el óptimo, ¿sí? Y el óptimo, entonces, en el sentido que lo estamos pensando, es que es el punto en donde es tangente la curva de diferencia que alcanza a la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces es lo que estamos haciendo, encontrando ese punto y esa combinación de x1 y x2. Entonces vamos a ver, de aquí vamos a despejar lambda de esto de aquí. Entonces lo que tengo es lo siguiente, tengo un medio de x1 a la menos un medio por x2 a la 1 medio es igual a lambda por P1, ¿sí? De aquí. O luego vamos acá. Entonces aquí voy a tener igual un medio de x1 a la 1 medio por x2 a la menos 1 medio es igual a lambda P2, ¿sí? Y aquí vamos a tener que P1 por x1 más P2 por x2 igual a m, ¿sí? Entonces vamos a despejar de aquí lambda y de acá lambda y vamos a igualar. Entonces vamos a tener de aquí lambda, de aquí mero. Lambda es igual a 1 medio de x1 a la menos 1 medio, x2 a la 1 medio, entre P1. Y de aquí voy a tener lo que sigue. Lambda es igual a 1 medio por x1 a la 1 medio por x2 a la menos 1 medio, ¿sí? Todo esto entre P2, ¿sí? Y acá esta sigue igual, ¿no? Entonces la copio si quieren. P1 por x1 más P2 por x2 igual a m. Ok, entonces aquí voy a igualar estas dos. Entonces, igualando lambda. Entonces, como son iguales, pues lo voy a poner aquí. Un medio de x1 menos un medio de x2 a la 1 medio, ¿sí? Sobre P1. Esto es igual a 1 medio de x1 a la 1 medio por x2 a la menos 1 medio, ¿sí? Entonces, sobre P2. Y me voy para acá. Entonces voy a resolver esa. Entonces fíjense aquí. Voy a pasar las x de un lado y las p de del otro.
Entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener un medio. Fíjense, esta P1 está dividiendo, pasa multiplicando. Todo esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces voy a tener un medio, x1 a la menos un medio, x2 a la un medio, entre este de aquí, abajo, un medio, x1 a la un medio, x2 a la menos un medio. Y esto es igual a P1 entre P2. ¿Sí? Y le seguimos para acá. Miren, esta es la ventaja de trabajar aquí. Tengo un pizarrón enorme. Entonces, fíjense, aquí un medio entre este medio se van. Aquí los voy a poner. Entonces, bueno, con el marcador para que sea leve. Entonces este medio con este medio se va. ¿Sí? Y luego fíjense aquí. Bueno, lo voy a poner, lo voy a arreglar para que lo vean. Porque luego no me digan. Entonces voy a tener, acá arriba voy a tener x2. x2 a la un medio. Que es este. Este de aquí, que, bueno, este mero, este de aquí. ¿Sí? Y voy a subir este x2 a la menos un medio arriba. Entonces cuando lo subo arriba le cambio el signo a este. Entonces voy a tener arriba otro x2 que es el de abajo a la un medio. Y abajo voy a tener lo siguiente, fíjense. Este lo voy a bajar. Entonces también va a cambiar el signo. Entonces voy a tener el x1 de abajo a la un medio. Y el de arriba a la un medio. Y esto va a ser igual a P1 entre P2. ¿Sí? Y entonces aquí fíjense, mismas bases exponentes se suman. Entonces tengo x2 a la un medio por x2 a la un medio. Entonces me va a quedar lo siguiente. x2 a la un medio más un medio. Y acá abajo voy a tener x1 a la un medio más un medio. Y esto va a ser igual a P1 entre P2. ¿Sí? Y entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Ya, se redujo a esto. x2 entre x1 es igual a P1 entre P2. Entonces, de aquí x2 es igual a P1, estoy despejando aquí nada más, entre P2 por x1. ¿Sí? Entonces, esta que está aquí la voy a sustituir en la tercera restricción que quedó por acá. La voy a copiar para que la vean. Entonces la copio y me la voy a llevar por allá. Aquí. ¿Sí? Entonces voy a sustituir esta aquí. Ay, 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 ay. Listo. Entonces voy a sustituir esta aquí abajo. Entonces fíjense, tengo P1 por X1 más P2 y aquí en lugar de X2 voy a poner P1 por entre P2 por X1 y es igual a M. Entonces fíjense acá, tengo P1 por X1 más, fíjense aquí, este P2 está multiplicando y este está dividiendo, entonces este con este se van. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo que sigue, P1 por X1 igual a M. Entonces aquí tengo P1 por X1 más P1 por X1, son dos veces P1 por X1 y es igual a M. Entonces X1
que ya va a ser la óptima, es igual a m entre 2 por p1, ¿sí? Y para encontrar el x2 nada más voy a sustituir este x1, lo voy a copiar, lo copio y lo voy a sustituir acá arriba, entonces aquí lo pego. Entonces voy a poner x2, aquí abajo voy a poner x2 es igual a p1 entre p2, que es esto de acá, ¿sí? Por x1, esta x1, pero esta x1 la voy a sustituir por esta, y entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el valor de x1, que es m entre 2p1, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo al final? Bueno, pues lo que voy a tener al final es que este que está multiplicando se elimina con este que está dividiendo, y tengo esto. x2 óptima va a ser m entre p2. Entonces ya encontré las dos funciones óptimas, ¿sí? Y entonces estas dos funciones óptimas son las demandas del individuo de x1 y x2. Y son funciones de demanda, ¿sí? Porque si les damos un ingreso y graficamos con respecto al precio, vamos a ver cómo salen. Estas son las dos demandas. Entonces voy a poner aquí x1 asterisco es igual a m entre 2p1, y x2 asterisco es igual a m entre, aquí me faltó el 2, entre 2p2, ¿sí? Entonces estas son las demandas. Ahora vamos a graficarlas ya para que vean cómo quedan estas demandas después de haber hecho todo ese chorizo matemático, ¿sí? Entonces vamos a ponerles un ingreso. Vamos a poner que m es igual a 100, ¿sí? Entonces vamos a graficar aquí. Vamos a copiar, voy a agarrar mi regla ahora otra vez acá. Y aquí vamos a poner una gráfica. Ahí está. Ahí está. Le quito la gráfica y vamos a ver. Entonces fíjense, voy a copiar esta gráfica porque la voy a utilizar para la otra curva de demanda. ¿Ok? Entonces la voy a dejar ahí en el portapapeles. Listo. Entonces vamos a trabajar con esta. Voy a hacer una tablita aquí de los valores. Aquí la hago. Entonces aquí va a tener x1. Aquí voy a tener x1. Y acá voy a tener. Aquí voy a tener el precio. P1. Entonces fíjense. Vamos a partir de un precio igual a 10. Entonces cuando el precio vale 10 y el ingreso vale 100, ¿sí? Entonces voy a tener esta, ¿no? x1 cuando el ingreso vale 100 y tengo el precio. Entonces este es fijo, lo que va a cambiar es el precio. Entonces cuando el precio 1 vale 10, ¿cuánto vale x1? Pues 10. Entonces acá voy a poner el precio y la cantidad de x1. Entonces vamos aquí, este es el precio más alto, lo voy a poner con rojo.
10, y entonces acá también, y aquí vamos a poner que aquí es 10, porque cuando es muy alto es la mínima cantidad. A ver, ahí me equivoqué, aquí borro. Entonces aquí borro, entonces aquí 10. Entonces cuando el precio es 10, demando 10. Cuando el precio va bajando, le vamos a poner ahora que el precio sea igual a 8 con rojo. Cuando el precio es igual a 8, ¿cuánto vale x1? Pues es 100 entre 8. ¿Cuánto es 100 entre 8? Calculadora. 100 entre 8 es igual a 12.5. Entonces aquí 12.5. ¿Sí? Entonces ahora voy a va a aumentar la cantidad a 12.5. Entonces cuando el precio es igual más o menos aquí a 8, voy a tratar de partirlo a la mitad que quede bien. Sería 5, por aquí el 8. Entonces el primer punto no lo puse, sería lo voy a poner, bueno, voy a poner primero todas las cadenas y después ponemos los puntos. Ahora, si el precio vale 6, ¿cuánto voy a demandar? Pues entonces serían 100 entre 6. 100 entre 6 es igual a 16.6. 16.6. Entonces cuando es 6, estoy por aquí, ¿sí? Es 16.6, más o menos por aquí, 16.6. Luego vamos bajando. En la tabla medio derechueca, está bien, pero no importa. Cuando el precio es 5, ¿cuánto vale x? Cuando es 5, pues es 20. Cuando el precio es 5, pues ya se mueve hasta 20. ¿Sí? Y así se va. Así se va. Entonces cuando es igual a es 4, pues ahora es 25. Entonces voy ahí a 25. Entonces ya aquí estoy en 6, en 5, en 4. Y bueno, ya para no hacerles el cuento largo, vamos a poner los puntos. Los puntos los voy a poner con verde. Bueno, con este arco iris. Entonces en el primer punto es 10,10. Estoy aquí. El segundo punto es 8,12.5. Por aquí. Luego el siguiente punto es 6,16.6. El siguiente punto es 5,20. Por aquí. Y el otro es 4.25. ¿Sí? Entonces la cosa es que esta es una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Sí? Entonces esta es la curva que ellos querían encontrar, ¿no? Al final, y es lo que les voy a comentar, el propósito de la teoría del consumidor neoclásica es conseguir una curva de demanda individual, ¿no? Y ellos suponen que pueden pasar de la curva de demanda individual a la agregada sumando las curvas de los distintos individuos, ¿sí?, de demanda por el mismo bien, ¿no? Entonces, en general, esto es un intento de la teoría neoclásica por estructurar de manera matemática una forma de construir una curva de demanda a partir de la conducta individual del consumidor. Pero ellos suponen ciertas cosas que después vamos a ver que no son tan ciertas, ¿sí? Entonces hasta aquí le dejaríamos y esta sería la primera parte de la teoría del consumo. En esa parte
que está relacionada con la teoría neoclásica. Después, en los siguientes videos, les voy a mandar la teoría no neoclásica del consumo, ¿sí? Que es una teoría más conceptual. Esta, entiendan más bien la dinámica, la lógica de esta visión del consumidor, ¿sí? Entonces, luego nos ponemos de acuerdo para ver dudas de esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Bye.